Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Estimados hermanos, el Señor Dios nos llena de muchas bendiciones, es lo que dice la Santa Biblia. Esto significa que nosotros jamás debemos pensar que nuestro Dios se cansó o que ya no está en el ministerio de actuar. Hoy, en este culto, tenemos que abrir el corazón y creer que Dios tiene todo el poder. Él ha dado su palabra que responde a nuestras oraciones. Jesús garantizó que todo lo que pidiéramos en su nombre lo haría. Debemos creer que si oramos con la fe que viene a nuestro corazón por la palabra, nuestro Dios habrá de actuar. Le invito a usted, donde quiera que esté, con el problema que esté enfrentando, para unirse a nosotros en oración y creer. Y vamos a combatir en el nombre de Jesús, afirmados en la palabra de Dios, y así recibiremos las bendiciones del Señor. Amén. Ahora vamos a la novela de la vida real. Me empezó a gustar el rock and roll por influencia de mi hermano. Me empezó a prestar CDs suyos y eso, y me empezó a gustar. Pero a los 16 años me entusiasmé, ¿no? Empecé a querer tener una banda junto con mis amigas. Empezamos a ensayar seguido. En casa de mi amiga era donde ensayábamos, ella tenía instrumentos, yo tocaba el bajo con la banda. Era continuo. Una vez me enfermé de tanto que ensayábamos y teníamos que seguir, ¿no? Hacíamos un sacrificio inmenso para tan poca recompensa. Siempre le gustó andar de negro, andar, como ella dice, en las bandas, tocando, y yo me molestaba, pero no servía de nada. Descubrió que existía esmalte negro, se pintaba de negro, los labios también. Era algo, una cosa macabra, ¿sí? A los 17 años, Sabrina leyó un libro sobre una secta. Ella estaba muy metida en esa secta así, horrible. Decía que quería ser gótica, era algo horroroso, fue una lucha tremenda, ¿sí? Empecé a ver bultos, empecé a oír voces, mi mamá empezó a ir a la iglesia. Marlene se convirtió y oraba por su hija, pero la situación no cambiaba. Además de las ropas y los rituales, los vicios dominaban la vida de Sabrina. Aumentaron las fiestas, fumaba muy seguido, bebía de lunes a lunes, incluso en el colegio. Llevábamos escondida la bebida siempre. Su familia no aceptó esa situación y clamó a Dios para que cambiara. Sentía deseos de irse a dormir al cementerio, entonces empecé a clamar más a Dios y empezamos a hacer campañas. Comencé a buscar por ella los miércoles. Los miércoles yo hacía por la familia, ¿no? Yo estaba muy deprimida, decidí decir basta. Tiré todo lo que tenía de esa secta y me dije, voy ahora a buscar a Jesús. Mi mamá me empezó a invitarme a ir con ella para acompañarla y empecé a ir. Cuando empecé a ir me gustó, comenzó a gustarme, tanto que cuando me convertí de verdad a Jesús, el primer culto al que fui fue al de jóvenes. La vida de Sabrina se transformó. Es una bendición, está sirviendo al Señor, está en la iglesia, solo va a la iglesia. Eso es muy bueno para honor y gloria del Señor. Gracias a Dios. Solo Jesús podía hacer eso en la vida de Sabrina. Hoy ya no me visto de negro, no saqué el negro de mi guardarropa porque es un color normal,
pero no me he visto totalmente de negro. Soy una persona normal. Aún me gusta el rock, pero con otro tema, porque conocí muchas bandas de gospel buenas. Al entrar a la iglesia, Dios tocó mi corazón para que hiciera la obra. Ya fui ungida como colaboradora. Es inexplicable la felicidad que Él nos puede dar. Gloria a Dios, gracias Jesús. Los padres que tienen hijos que se están desviando por esos caminos tan tristes deben venir a la iglesia, hagan una corriente, oren, busquen. Porque el Señor Dios dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando una chica o un chico son hechizados por esas cosas, caen, se comprometen, eso se vuelve una pasión. Por eso es necesario una acción de Dios, la palabra de Dios en oración, una súplica, una intercesión. Muchos hogares están enfrentando ese problema hoy. Venga a buscar por su familia, ponerla delante de Dios. Aquí en San Pablo el pastor Jaime los miércoles hace las reuniones en ayunas, que es para romper toda la fuerza del enemigo. Ahora vamos a la primera pregunta en el nombre de Cristo. Doctor, me gustaría saber si es malo que los cristianos beban vino o cualquier tipo de bebida alcohólica. Mire, yo no bebo por dos motivos. Primero, que yo no veo en la palabra de Dios ese permiso. Pero Jesús bebía vino. Las personas que conocen de la Biblia en arameo, en el que fue escrito el Evangelio de San Mateo, y en griego se escribieron otros, dicen que ese vino era el jugo de uva no fermentado. No había aún la fermentación, no había alcohol. Entonces, el mosto, ¿no? Y la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. El motivo es la palabra de Dios, donde no veo que sea permitido. Ahora, por otro lado, yo veo el mal ejemplo, porque si yo bebo un poquito, ¿cómo puedo reprender a una persona que bebe un poco más? Me va a decir, reprender no ayudar a una persona, me va a decir, la cuestión es la cantidad. La persona que adultera un poquito, ¿cómo puede hablar de otra que adultera mucho? No, yo no llego hasta el final, solo le doy un besito, o sea, un abrazo, no se puede, debe haber separación. Yo lo entiendo de esa manera. Conozco personas que beben, yo creo que debo estar sobrio todo el tiempo. Un buen testimonio es así. Hasta cuento de un pastor que fue mi pastor cuando era joven. Yo fui a hablar con cierta persona. Se estaba embriagando. Le dije, muchacho, incluso murió joven, ¿sí? Deja eso, la vida no es así. Me respondió, ¿qué me estás diciendo? Su pastor salió de vacaciones y me trajo una botella de vino. Por eso digo, es un mal ejemplo. Si se equivocó, usted va a seguir equivocado también. O sea, vea, que falleció joven, podría estar aquí hasta el día de hoy. La viuda está ahí, él se fue joven. Bien, segunda pregunta ahora. Doctor, quiero preguntarle, ¿cómo va a ser el arrebatamiento? No tengo la menor idea. Sé que Jesús vendrá a recogernos, nos va a separar. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Estarán dos en una cama. No tengo la mínima idea. Y muchas personas, cuando aún no sabían que la tierra era redonda, se burlaban de la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo podrían estar dos durmiendo y dos en el campo trabajando? Bueno, ahora se sabe que cuando es medianoche aquí ya es mediodía del otro lado del mundo. Llegaron a hacer esas críticas las personas que no entienden. Dicen muchas tonterías, pero sobre el arrebatamiento, yo sé que lo habrá, no sé explicarle más sobre eso. Y si aún estoy por aquí, me gustaría subir con Jesús. No me gustaría quedarme. Y cuando Jesús se lleve a su iglesia, si usted quiere, yo le hago un poder a usted. Después del arrebatamiento de la iglesia, mis propiedades, si las tengo, se las dejo todas a usted. ¿Lo acepta? Los cristianos no lo aceptan. El que no cree, bueno, está bien.
Me quedaré con las cosas del creyente. Haga el poder para después del arrebatamiento. Voy a hacer un poder para que se vaya conmigo al cielo en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Es lo más importante. Ahora vamos a abrir el corazón. Estoy casada, tengo 31 años y tengo 2 hijos. Desde que me convertí, he pasado por varias batallas con mis padres. Aunque mi madre es cristiana, también tengo problemas con ella. Ellos me ven como si fuera la dueña de la razón porque no consigo quedarme callada al ver cosas equivocadas. Mi padre bebe desde hace años y no veo que mi madre se esfuerce para liberarlo del vicio. A veces, esa situación me desanima mucho. Doctor, le pido que me oriente, pues quiero aprender a llevarme mejor con mi familia. Qué bueno que quiere aprender. Me parece que es un poco apresurada. Quiere cambiar el mundo y está como fiscal de la familia fiscalizando. Yo conozco otras personas que son así. Si alguien está en el error, interceda. A veces es mejor dejar de hablar que hablar. En el momento exacto hable. Dicen que los sabios oyen a 1 kilómetro y hablan a centímetros. Los tontos hablan a kilómetros y oyen a centímetros. Una canción que Dios me dio, que estoy seguro de que será un éxito porque es bonita. Fernández la está preparando. El comienzo es así, preparando la canción. Vamos a dejar todo bien explicado. Antes de salir de casa, vea cómo está vestido. Es bueno ver, ¿no? Y antes de responder, vea lo que está sintiendo. A veces se confunde, a veces es inconveniente porque la persona que está en el error sabe que está en el error. Con sabiduría usted puede ayudarle, pero chocando de frente, jamás. Eso no lo lleva a ninguna parte. Eso parece una tentación en que caen algunas personas y creen que todo el mundo se equivoca y tiene que cambiar de acuerdo con lo que ellas creen, y ellas mismas no cambian. Si usted quiere aprender, empiece a leer Proverbios y vaya leyendo los Evangelios. Si usted quiere tener éxito en su vida, pídale a Dios que pueda entender cómo Jesús se relacionaba con Él. Jesús oraba al Padre. ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cómo leía las Escrituras y las entendía? Hay que seguir a Jesús en todo. Si usted empieza a aproximarse al Señor Jesús, verá que empezará a tener el mismo trato de Dios Padre que tenía el Señor Jesús. Eso es lo que necesitamos. Dejemos de criticar a los demás. Una cosa que solemos hacer, estar observando al amigo, a la amiga, haciendo críticas. Eso no es bueno y no nos lleva a ninguna parte. Y por hablar de ir a alguna parte, vamos a la Primera de Pedro. Estoy estudiando un versículo muy interesante, el versículo 3 del primer capítulo. Primera epístola, capítulo 1, versículo 3. Pedro está al final de la Biblia, cerca del Apocalipsis. Encuentra el primer capítulo de Apocalipsis, que es el último libro, es más fácil encontrarlo. Y regresa entre 7 o 10 hojas y encontrará Pedro, máximo 10 hojas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice así, ya lo hemos visto varias veces. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya hemos visto en otros cultos que el Señor Dios usó toda su misericordia, que es grande, que no puede ser medida, no puede ser calculada, para hacer una obra muy importante por nosotros, crearnos de nuevo. Ya hemos explicado que cuando Dios hizo a Adán, lo hizo a imagen, semejanza y semejanza de Él, para que fuera como Él en el mundo. Adán tenía un potencial muy grande. Para empezar, el Señor Dios hizo desfilar delante de Adán a todas las criaturas que hizo, y Adán le dio nombre a todas ellas. Era una capacidad tremenda. Esto es así por causa de esto,
y tendría un poder tremendo, pero entonces cayó en pecado, desobedeció la palabra de Dios, cayó, Dios salió de él, se quedó vacío, Dios no podía convivir con alguien en pecado, y hasta hoy nosotros pagamos por eso. Pero el Señor Dios creó un plan muy grande, muy especial, y en ese plan el hombre sería redimido, sería rescatado, sería perdonado, el hombre sería rehecho, y ese plan incluía a alguien puro y no había nadie que pudiera pagar ese precio. El propio Dios habló con su Hijo, Él obedeció, se encarnó, murió en nuestro lugar y pagó el precio. El Espíritu Santo dice que cuando el Señor Jesús fue resucitado, nosotros fuimos creados de nuevo para una esperanza viva. Vamos a entender mejor esto. En aquel momento, el espíritu humano fue recreado, el de todo el mundo, para todo el mundo. Cuando una persona acepta a Jesús, se convierte, pasa por ese proceso y se vuelve una nueva criatura. Dios no lo hizo por casualidad, fue un plan que tardó años y años de nuestro tiempo. 1000 años para nosotros es un día para el Señor, o una vigilia de la noche como David dijo. Para Él es muy rápido y para nosotros es un tiempo tremendo. Dios trabajó, preparó todo. Y yo pregunto, ¿acaso Dios no tuvo la habilidad de hacer al hombre perfecto? Claro que sí. El primero lo era. En lo que me estoy centrando en estos días es en la grandeza de la obra que se hizo a nuestro favor. Nosotros fuimos creados de nuevo en el Señor Jesús. Pablo habla sobre eso. ¿Para qué, hermano? Para una esperanza viva, para una cosa muy grande que nuestro Dios tiene, una esperanza viva. Y que ya sucede en este mundo, a pesar de las limitaciones, porque este mundo es malo y aún estamos en la carne. Pero en la eternidad, pobre del que no vaya ya, el que no vaya va a perder esa grandeza que cada uno de nosotros tendrá a su disposición y usará. Y a quien, y si no vaya, va a caer al infierno, donde va a pagar un precio alto en sufrimiento, eso por toda la eternidad. La mayor locura es que una persona se aferre neciamente a una filosofía política, a una filosofía religiosa, a una filosofía ateísta, en la que no quiere doblegarse delante de la realidad. Esto no es una cuestión religiosa. Esto es la pura verdad. Nosotros fuimos creados de nuevo. Ya está a nuestra disposición. Hay que aceptar a Jesús y oír la palabra, y ese bien vendrá a nuestra vida. También estudiamos Proverbios 16:20, que habla exactamente de eso. El entendido en la palabra de Dios, el que es prudente, hallará el bien, hallará esa bendición. Entonces hoy nuestra misión como cristianos no es tener la Santa Biblia cerrada. Desgraciadamente hay gente que hace eso. Pero nuestra misión es diariamente entender en la palabra de Dios. ¿Qué es entender en la palabra? Dar atención. Este versículo leído, como se acostumbra a leer la Biblia, no entienden nada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No entiende. ¿Qué es entender en la palabra de Dios? Es que usted piense, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que, según su gran misericordia, un momento, Dios es misericordioso, Dios no tiene límites. Su misericordia no tiene límites. Dios la usó completamente en una obra importante. Así usted va entendiendo, usted está entendiendo en la palabra. Cuando usted hace eso con toda la palabra de Dios,
y no ocasionalmente, o sea, usted lo empieza a hacer diariamente, así como usted se toma tiempo para sentarse a la mesa y tomar sus alimentos. Tiene tiempo para ir al baño, tiene tiempo para trabajar, debe tener tiempo diariamente para abrir la Biblia y estudiarla. Porque cuando usted entiende la palabra de Dios, usted encuentra que el bien, ¿cuál? El que Dios hizo para usted. Porque Él nos creó de nuevo para una esperanza viva. Hermano, aquí, nuestro potencial es muy grande. Nuestro potencial es ilimitado. Nuestro potencial, si nosotros lo entendemos, nos hará una bendición y hará a nuestros semejantes, amigos, familiares, desconocidos, también bendecidos. Y nosotros tenemos que hacer eso, porque si no, nosotros estaremos frustrando a Dios. Tenemos tiempo para hacer un montón de cosas útiles, necesarias, que se deben hacer. Pero la cosa más útil, más necesaria, la dejamos de hacer. Fuimos creados de nuevo por su gran misericordia. Dios siempre hace las cosas en el superlativo. Dios usó toda su misericordia, planeó, trabajó para llegar a ese momento en que podría rehacer al hombre, crearlo de nuevo, recrearlo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Una cosa que nunca va a morir, que nunca dejará de existir. En Adán se frustró su plan, falló por culpa del pecado. Pero en Jesús, su plan fue revivido. Toda su esperanza, que es grandiosísima para cada uno de nosotros. Aunque usted, mirándose a sí mismo, se considere un cero a la izquierda, una persona sin condiciones, todo eso es engaño del enemigo. Usted tiene un potencial, pero muy grande, y Dios quiere explotar su potencial. Amén, Jesús. Vamos a despertar, hermanos. Tengo más para decirles hoy aquí. Es una cosa grande. Yo podría hacer solo una adoración, un cántico, enrollarlos, hacer una oración y usted saldría gracias a Dios, pero vacío como entró. Yo intento despertarle, porque su potencial es muy grande. Si Dios lo pone en el mundo de los negocios, ese potencial le hará crecer. En el mundo del arte, en cualquier actividad normal. Aunque usted esté jubilado, usted se realizará y será una bendición en las manos de Dios. Dios usó toda su misericordia, hizo su obra para hacer de todos nosotros una gran bendición. Y está escrito aquí, como esperanza viva que Dios va a realizar en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme cantar un poquito con ustedes, lo estoy extrañando. Venid todos los pecadores a Jesús, el Salvador. Venid pronto sin temores a encontrar al Redentor. Sí lo sé, yo lo sé. Cristo salva al perdido pecador. Vamos a cantar con alegría. Denle a Jesús un lindo y fuerte aplauso.
Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Dentro de poco volveré a la misma palabra. A veces es bueno parar un poco porque nos gustó tanto que ya no está prestando más atención. Dentro de poco vuelvo. Antes, cuando empecé a predicar, hace algunos años, pocos, solía dividir el sermón en 7 partes. Un día me detuve a pensar. Un momento, estaba en la cuarta. ¿Se acordarán de la primera parte? Eran 7 sermones. No, voy a hablar sobre un asunto cada día. Voy a estudiar bien ese asunto. Voy a estudiar bien ese asunto, hacerles entender ese asunto, para poder ayudar a las personas. No sirve querer dar una muestra de sabiduría queriendo aparecer. Y dentro de poco las personas se olvidaron. Y si se queda predicando sin parar, las personas empiezan a dormir. Mejor paramos, ya se alimentó. Ahora sigue el postre, un postre muy bueno. Entonces tenemos aquí, hermanos, que la obra que hizo Dios, según su gran misericordia, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Pero hay más cosas. Entonces, su gran obra nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso sucedió por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Pero para qué? El versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, la obra que hizo Dios en Cristo Jesús fue tomar a ese hombre que murió en Adán, fue separado de Dios, su espíritu estaba separado, muerte espiritual, no estaba en condiciones de nada. Dios hizo renacer ese espíritu. Nosotros ya conseguimos esa bendición por haber aceptado a Jesús como Salvador. La persona que viene a la iglesia y resiste, esa persona no tiene esa bendición. Esa persona está disponible para ella, pero no la tiene en su vida. Ella muere sin Cristo, irá al infierno por resistirse y perdió la gran obra que hizo Dios. La cambió por religión, la cambió por filosofía, la cambió por el pecado, por la rebeldía. Ahora, esa esperanza viva, para una esperanza viva, además de eso nos hizo renacer para una herencia incorruptible. La herencia que nosotros tenemos en Cristo, que nos va a acompañar por toda la eternidad y que nunca va a disminuir, es incorruptible. En otras palabras, no sufre corrupción. Jesús dijo que nuestro tesoro debe estar en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, no corroe. La herencia humana destruye. Algunos estudios muchas veces acaban cambiando a las personas completamente. Pero esta herencia nunca va a dejar de acompañarnos y nunca sufrirá la menor corrupción. No va a tener ninguna polilla espiritual que vaya a disminuir nuestra herencia. Y cuanto más la usemos en toda la eternidad, la palabra dice que no tiene fin, sino que estará viva a nuestra disposición. No sufre con la corrupción y es incontaminada. Nunca jamás, por toda la eternidad, nuestra herencia será contaminada. Lo que sucedió con Adán no va a sucedernos. En eso el hombre fracasó. Ahora, en la recreación, nuestro Dios dice: lo que les estoy dando a ustedes nunca va a sufrir corrupción o alguna contaminación. Incorruptible e incontaminada, y aún hay mucho más, inmarchitable, jamás va a disminuir. Hermano, por favor entienda, no estoy peleando con la religión. No estamos queriendo hacer que nuestra iglesia sea la mayor, y si lo hiciera, ¿qué ganaríamos? Esto no es un campeonato.
No es una persona que hincha por este equipo de fútbol, por este otro. Mi equipo tiene que ganar, mi equipo es mejor. Eso es cosa tonta, porque es mejor el equipo que los jugadores están mejores preparados. No es por la bandera. Y hoy uno lo compra al otro y al otro para poder ganar. Es una pelea que no lleva a ninguna parte. Esto es diferente. Es una herencia que nos fue entregada, que no sufre corrupción, que no se contamina y que no se marchita. Y lo mejor es que está reservada en los cielos para nosotros. Dios la reservó, el diablo no la toma y sería un perjuicio enorme para usted. Usted está en la misma condición que cualquier otra persona de ir a disfrutar esa herencia que por toda la eternidad, por los siglos y siglos y siglos, estará reservada para usted. Ahí no habrá un gobernante corrupto que le pedirá comisión para darle algo, o que se guardará algo para sí, o se lo dará a otros. Allí es el Rey de Reyes, el verdadero gobernante, que es la verdad, que le dará a usted y que no le dirá, tú eres feo o eres esto. No habrá nada de eso. Usted tendrá todo lo que es suyo, que nunca va a corromperse, nunca va a contaminarse, nunca va a marchitarse. Siempre estará reservado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Despierte, esa herencia usted ya la puede usar hoy, porque ya pertenece al Señor Dios. Dios no es malo, solo cuando usted muera o Cristo venga, será cuando usted tome pose. No, el reino de Dios ya está en nosotros hoy. Ya somos parte de ese reino. La vida eterna ya nos pertenece. El nombre de Jesús es nuestro y no podemos ir marcando el paso en el mismo lugar. Debemos avanzar para tener esa bendición tan grande. El Señor Dios usó toda su misericordia al hacernos renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, que está a nuestra espera, reservada para nosotros en los cielos. Ya podemos usarla y cuando lleguemos allá, la vamos a usar más. Si usted está bajo una tentación de cualquier tipo, pídale a Dios su liberación hoy, porque usted tiene el derecho de ser bendecido. Amén. Bajen la cabeza y cierren los ojos. Padre, muchas gracias por las revelaciones que nos das. Oh Dios mío, ayúdanos ahora a apropiarnos de lo que nos pertenece, a asumir nuestro lugar en Cristo, a ir, oh Dios mío, por el mundo con la cabeza en alto, Dios, venciendo verdaderamente. Gracias por la esperanza viva, por la herencia incorruptible, incontaminada, Dios, inmarchitable, y que tú nos las reservas en los cielos. Ahora quiero que manifiestes tu poder, Señor, para curar a quien está enfermo, a quien está doliente, y en el nombre de Jesús, ahora reprendo esa fuerza maligna que está en su vida, ese espíritu de tentación que decidió atacarlo, que ha hecho que sienta deseos pecaminosos, que ha hecho que usted viva enardecido o enardecida. Y digo, diablo, sal de esa persona para nunca más volver. Toma tu enfermedad también, toma tu problema financiero, todas tus obras. Yo deshago la brujería, la hechicería, la magia negra que le hicieron a esa persona. Ordeno, sal en el nombre de Jesús. Digan amén.